¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente. En esta ocasión, Ernesto Fadel Santoscoy y Carlos Alberto Martínez platican sobre la economía de Estados Unidos, la inflación en la Unión Americana, la composición del Congreso y su peso en las decisiones económicas. La Fed, por supuesto, tendremos en el ámbito de la economía mexicana el peso de la inflación, por supuesto, la defensa del INE que hace la ciudadanía, la posibilidad de un aumento salarial de emergencia en México con miras hacia el 2023. De esto y más aquí con nosotros en Economía de Frente. Comenzamos. Bueno, ya iniciamos este programa saludando a las personas que hacen posible este equipo de análisis. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Gracias. Gracias, Muchas gracias, Eduardo. Ernesto Fadel Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Gracias. todos? Economía de Estados Unidos. ¿Por dónde quisieras comenzar, Ernesto? Bueno, por el dato de inflación que se dio a conocer la semana anterior, en el que la inflación bajó del 8.2 o 8.4 al 7.7, la subyacente también, o sea, la subyacente es la inflación o la muestra de inflación a la que le quitas los elementos más volátiles, ¿no? Como las gasolinas, la energía eléctrica y los precios de los perecederos. Esa inflación subyacente ya bajó, ya está por debajo del 7%. Y pues fue mejor que lo que se esperaba. Se esperaba 7.9, salió 7.7. Ah, bueno, pues eso generó una euforia en los mercados que duró varios días, pero por darnos una idea, en un solo día, la bolsa Nasdaq, donde están cotizando las acciones de las empresas de alta tecnología, las que se supone que están más apalancadas y por lo tanto, pues tienen mayor sensibilidad a los aumentos de tasas, pues tuvo un incremento del 7% el índice Nasdaq en un solo día, ¿no? Porque esta menor inflación lo que detonó es expectativas de que en la próxima reunión de diciembre la Reserva Federal, en lugar de incrementar 75 puntos base, como habían dejado abierta la puerta los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pues que solo incrementen en medio punto, ¿no? Y además ante esa expectativa se generó esta reacción en los mercados. Las bolsas subieron, los precios de los bonos también subieron, es decir, las tasas de interés se fueron para abajo de manera importante y el dólar se debilitó contra todas las monedas, excepto contra el peso mexicano. Bueno, el peso mexicano sigue estando muy, muy barato, ¿no? Cada vez más barato, ya está abajo de 19, 19.40. 40, sí. Estaba Abajo. esta mañana a 19.38. Na- Sorprendente la fortaleza sí. que tiene el peso mexicano. Y sorprende, nadie pensaba que a estas alturas del año y del sexenio el peso y su relación con el dólar estarían, Carlos, en estos niveles. Sí, porque hay que recordar que, pues sí, la expectativa, digamos, de la moneda a lo largo de esta administración, pues es una administración orientada al estatismo fundamentalmente, no muy orientada al libre mercado. Entonces, sí se veía que iba a estar. Mira, yo he escuchado gente que pensaba que hasta el 25, ¿cuándo va a llegar a 25 el dólar? Y pues no ha sido el caso. Sí. Hubo un incremento sustancial cuando ganó Trump las elecciones, con la amenaza pues de poner un muro, la amenaza de salirse del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Sí fue como que el pico ahí, pero inmediatamente después ha estado bajando y de una manera muy estable e inclusive, como decía ahorita Ernesto, ganando. Estaba yo observando aquí quiénes son
las únicas dos monedas que no han perdido fuerza contra el dólar es el real brasileño y el peso mexicano. Todas las demás, aquí tengo las más importantes: el dólar de Singapur, el dólar de Canadá, el franco suizo, el dólar de Australia, el rand de Sudáfrica, el euro, la corona de Dinamarca, el dólar de Taiwán, el dólar de Nueva Zelanda, el crono de Noruega, obviamente la libra esterlina, que es una de las que más ha perdido, el won de Surcorea, la krona de Suecia y el yen japonés. Todos han perdido. El más significativo es el yen japonés con 23.20. Luego estaríamos la corona de Suecia con 19. La libra esterlina, pues bueno, aquí la tenemos en 16.65% lo que ha perdido. Y por el contrario, pues el real brasileño y el peso mexicano, pues se han mantenido. Yo esto lo atribuyo a que el Banco Central de Brasil y el Banco Central de México, desde antes, precisamente para cubrirse en las elecciones de Trump, precisamente por eso ajustaron mucho su tasa hacia arriba, como que ahí nos dio un colchón para protegerlo. Ese colchón obviamente se está disminuyendo, obviamente, pero por eso el Banco de México ha aumentado la tasa en el mismo porcentaje que la Reserva Federal, precisamente para seguirlo protegiendo, ¿no? Bien, ¿tú coincides con este punto, Ernesto? Son varios factores, en adición a lo que ha comentado el doctor Carlos Alberto. No, me parece que, pues también, si comparas lo que ha sucedido con las finanzas públicas de varios países y lo que ha pasado con las finanzas públicas de México, pues México sale bien parado, aunque usted no lo crea, ¿no? Sí ha habido cierto endeudamiento, pero ha sido mucho menor. El déficit fiscal, eso es lo que refleja ese endeudamiento, ha sido pues bastante razonable y se ha mantenido la deuda, con todo y que tuvimos un incremento porque se cayó el PIB durísimo en el 2020 por la pandemia, pues se ha regresado a una razón deuda sobre PIB por debajo del 50%. Entonces, pues esa administración pues bastante responsable, yo diría hasta en exceso, porque del otro lado pues no tiene suficientes medicinas ni vacunas, no hay infraestructura de educación, inseguridad, etcétera, por falta de gasto, de presupuesto. Pero pues se ve bien parado en cuanto a responsabilidad fiscal el gobierno mexicano en relación a otros países, ¿no? Hay también otro tipo de factores, digamos, sí, realmente el Banco de México empezó a subir mucho antes, igual que el brasileño, su tasa de interés en relación a cuando empezó la Fed. La Reserva Federal empezó apenas en marzo. Cuando ya empezó a subir su tasa, nosotros ya habíamos incrementado nuestra tasa en 200 puntos base. Y entonces, pues había ya logrado un spread de 6 puntos o 600 puntos base Que se ha mantenido. y se ha ido manteniendo, ¿no? La inflación en Estados Unidos otra vez está por debajo de la inflación de México, porque hubo Sí. varios meses en los que estuvo al revés, ¿no? Cuando la inflación en Estados Unidos estaba arriba de la de México, eso también favorece al fortalecimiento del peso. Otro factor es las remesas familiares, ¿no? Los cheques que mandó el señor Trump a las familias durante la pandemia y la pospandemia, pues generaron que los mexicanos radicados allá o ascendentes mexicanos, pues estuvieran mandando remesas que todavía estamos recibiendo en una magnitud sorprendente, ¿no? Antes ya estábamos muy bien con un flujo mensual de 2.500 millones de dólares y ahora en los últimos meses hemos tenido un flujo mensual de 5.500 millones de dólares en promedio en los últimos meses, o sea, más del doble. Y ese flujo de remesas, pues es, al final de cuentas, también Claro. un factor que fortalece el peso. Y te diría también hay otros factores, la inversión nearshoring que está teniendo México. También tenemos un flujo de turismo este año récord, histórico, a pesar de la inseguridad. Se ha dejado venir una cantidad de extranjeros
sobre todo a los destinos de playa mexicanos. Impresionante, los empresarios turísticos se quejan de que no hay suficiente mano de obra en los centros de recreo, ¿no? De turismo. Y todo esto ha favorecido a que el peso mexicano se siga fortaleciendo. Oye, quisiera agregar algún elemento y para escuchar sus consideraciones, y hablo específicamente del asunto que tiene que ver con el fraude, la falta de liquidez o la ausencia de liquidez de esta empresa FTX, empresa en terreno de las monedas virtuales, una empresa, una especie de concentradora de operaciones de criptomonedas que se le acabó el efectivo para poder responder a los retiros y acaba causando un aumento en la desconfianza en este mercado que es tan vigoroso, ocasionando, según los datos a principios de la semana que concluye, estaba ya con un ajuste de 15% con respecto a su nivel de capitalización. Este asunto en la Unión Americana que impacta en otras latitudes del mundo, ¿creen ustedes que va a exigir ahora sí el inicio de una regulación más estricta en este mercado, Ernesto? ¿Carlos? Sí, Carlos, primero. sí, efectivamente, este fue un episodio, ese es el episodio así ya más delicado que sufren los criptoactivos desde que empezaron a desarrollarse. Uno que antes de eso yo quisiera apuntar que cuando vino ya el movimiento económico que comenzamos a detectar en el mundo, el incremento de la inflación, que empezamos a ver como que no se esperaba, y a la salida del COVID, si recordaremos, no esperábamos niveles de inflación de 40 años en Estados Unidos, de 20 años en México, pero empezamos a sentir que la inflación estaba llegando y todavía se decía al principio que era temporal. Ya hemos visto que no fue tan temporal, que todavía estaremos hablando, habrá sido de unos 2 años y medio de una inflación alta. En ese momento, las criptomonedas no fueron una moneda, demostraron no ser una moneda de reserva, una moneda de soporte, como es el dólar, o en un tangible, como podría ser el oro. Entonces, cuando la gente empezó a sentir inflación, empezó a sentir que vendrían un incremento de tasas de interés, etcétera, las criptomonedas la gente no se fue allá. Al contrario, no las vieron como tales, y ahí empezó un poquito. Y este episodio que bien señalas, que ocurrió, sí ha hecho cuestionar cuál es el destino de las criptomonedas mientras no exista una regulación. Porque sí se está yendo una cantidad de dinero gigantesco en el mundo. Yo no conozco un operador de casa de bolsa, un asesor, un analista en Estados Unidos que no le recomiende, y en México también, que no le recomiende a sus clientes invertir en criptomonedas. Y lo único que han estado haciendo desde la salida a la pandemia ahorita es estar perdiendo. Y pues claro, bueno, vamos a ver que a lo mejor puede ser a largo plazo, pero sí viene un momento en que los bancos centrales se van a sentir ya obligados mira, yo creo que una de las salidas va a ser más bien que los bancos centrales hagan su propia criptomoneda, más de confianza, más que lo haga una mina ahí en Australia, o un cuate ahí en Ucrania en su garage, o estos científicos, ¿no? Que empiezan a hacer las minas y las criptomonedas. Más bien los bancos centrales tendrán que producir la suya, que esté aparejada a la regulación y que esté aparejada a la reserva del país, ¿no? Porque hay que recordar que tarde o temprano las criptomonedas se tienen que monetizar. El día que yo tenga ya una ganancia en criptomonedas, si quiera comprarme un Ferrari o un auto, pues lo tengo que automáticamente cambiar a la moneda de cambio en ese entonces, ¿no? Que sería un dólar físicamente, ¿no? Bien, permíteme, Ernesto, conocer tu punto de vista después de una pausa comercial. Llega el momento de la pausa y regresamos contigo. Desde tu punto de vista, ¿qué procede, Ernesto? ¿Cómo ves este asunto de la FTX? Muy bien. Las criptomonedas era un sueño romántico en el que pues, se supone que los ciudadanos iban a tener
el dominio de la moneda en lugar de que sean los gobiernos o los bancos centrales. Para eso fueron diseñadas y pues hubo gran expectativa al respecto, pero la verdad es que a mí me parece que al final se ha convertido esto en la gran estafa del siglo XXI a nivel global. ¿Por qué? Pues porque al final no hay nada que respalde el valor de esas monedas. De por sí, el sistema monetario global, internacional, pues tiene muchos asegúnes o muchas eh, debilidades, como el hecho de que, pues, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el dólar tomó la hegemonía y todas las monedas cotizan contra el dólar, pero el dólar por lo pronto estaba obligada a tener que convertirse en oro, ¿no? Digamos, ese fue el acuerdo de Bretton Woods. Pero en los años 70 el presidente Nixon, con el gasto excesivo de la guerra de Vietnam, pues resulta que había mucho más dólares afuera de Estados Unidos que adentro, y pues ya no había cómo garantizar la conversión en oro, del dólar en oro. Entonces, pues decretó la no convertibilidad del dólar en oro. Entonces, el sistema internacional depende del dólar. ¿Y qué es lo que respalda el dólar? La maquinaria económica norteamericana. Por lo menos hay algo de respaldo, ¿no? Aunque los americanos se portan mal y han generado déficits fiscales enormes y hoy tienen una deuda superior al PIB, es el principal asegún que hay en el sistema internacional, pues la verdad es que las criptomonedas no iban a resolver esta circunstancia. ¿Qué respalda al Bitcoin? Nada, ¿no? Un sistema de informático para generar las blockchains, ¿no? Para generar las divisas y que no se puedan crear a lo loco. Bueno, pero pues no hay banco central global de criptomonedas, no hay prestamista de última instancia. Y bueno, pues la verdad es que lo que sucedió es que así como se inflaron todos los activos cuando después de la pandemia los bancos centrales se pusieron a crear dinero como locos, y es como un globo que se infló al meterle más y más aire, se inflaron todos los activos y el Bitcoin llegó a $67,000. Una unidad de Bitcoin, $67,000. Hoy vale $16,000. ¿Qué caída tan drástica? Sí, pero esos $16,000 no lo respalda nada. Igual puede valer cero el día de Sí, mañana. sí. ¿Tú crees que se desencadene una demanda de regulación por parte de las autoridades monetarias? No sé, tendría que ser monetarias, las autoridades Sí, sí, monetarias, sí, sí. tendría que Sí, las ser, autoridades monetarias, ¿no? empezando por el Banco Internacional de Pagos, el que dirige Agustín Carstens en Agustín Suiza, ¿no? Carstens. Que es el Banco Central de los bancos centrales. Y estoy de acuerdo con Carlos Alberto. Los, los países, los bancos centrales se han atontado, diría, en generar sus criptodivisas oficiales. Me parece irresponsable e inexplicable el que se hayan tardado tanto. El que va más adelantado de todos es el Banco Central de China. Hay ciudades como Shenzhen, donde hace más de 5 años no necesitas salir a la calle con la cartera, pero sí tienes que salir con el celular y con batería, ¿no? Ajá, Porque todas las transacciones, así te subes un camión, insolvente. Se te pidas cae un la puesto, pila y quedas en insolvencia. o sea, pides un hot dog en la esquina o el periódico, el puesto de periódicos, todo lo tienes que pagar en base a sistemas de pagos electrónicos por el teléfono. Oye, Ernesto, y para dejar ya el tema de Estados Unidos a un lado, me gustaría mucho que nos pudieras comentar cuál es el panorama de la Unión Americana una vez que ya sabemos el resultado de las elecciones. Muy bien, bueno, pues el resultado salió un poco mejor de lo que se esperaba que podría haber ocurrido una verdadera paliza para el Partido Demócrata. No fue así, ¿no? Al final de cuentas, algunas de las cuestiones que impulsó y la amenaza, me parece también, del presidente Trump, pues han hecho que los ciudadanos norteamericanos, pues privilegien y le hayan dado que se mantenga el control del Senado por el lado de los demócratas, aunque sí perdieron
la Cámara de Representantes, ¿no? En las cifras que conocemos hasta ahora son 217 curules a favor de los republicanos contra 209. O sea, hay una mayoría, pues creemos ya un poco holgada del lado de los republicanos. Y del lado del Senado, 50 sillas para los demócratas, 49 sillas para los republicanos. Hay una elección en Georgia que va a tener segunda vuelta. Hay pocas probabilidades de que gane el candidato republicano. Y si ganara, pues quedarían como está el estatus actual, 50 y 50 sillas, y el voto de calidad o el voto definitorio lo tendría la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces se mantiene, como quiera que sea el escenario, ¿no? Se mantiene el control del Senado por el lado de los demócratas. Ahora, ¿qué implica todo esto? Pues implica para la economía de Estados Unidos y luego para México, para la economía de Estados Unidos, que muy probablemente, o no nada más para la economía, para la sociedad americana, implica que varias de las iniciativas que está empujando el presidente Trump, pues van a tener tropiezos en la Cámara de Representantes, como la legislación a favor del aborto o las restricciones de armamento, ¿no? Vamos a tener también en la Cámara de Representantes, pues como ha sucedido en otros periodos similares de otros gobiernos, pues mucha resistencia a autorizarle al presidente su presupuesto, que pues es bastante gastalón, ¿no? Pues se lo van a tratar de recortar. Van a también a tratar de impedir que se incremente la deuda norteamericana. Entonces va a haber muchísimo choque ahí, ¿no? En esos puntos. Quizás también los programas de renovación, de energías renovables y de microchips, esas dos creo que sí pueden ser apoyadas también del lado de los republicanos. Ahora, para México, ¿cómo lo vemos? Seguramente nos va a traer dolores de cabeza a México. O sea, sí veo que van a estar lanzando iniciativas para reforzar la seguridad en la frontera, para ir en contra de los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Para anticorrupción y sobre todo ante pues las faltas que tenemos en el TEMEC, que ya tenemos un panel en puerta para la cuestión de energía. Y ahora viene otro. Ahora viene otro sobre el maíz, ¿no? Transgénico. Transgénico. Entonces, eso se da independientemente del resultado de las elecciones. O sea, ya estamos en esa tesitura, aún sin un Congreso republicano. Al llegar a un Congreso republicano, pues no dudes que vamos a tener pues mucho más iniciativas en contra de México por las faltas al TEMEC, por incumplimiento de reglas que México está haciendo, particularmente en lo que es la energía renovable, ¿no? Porque esa es la que más afecta a todo el conjunto de las cadenas empresariales de Norteamérica. La gran mayoría de las empresas americanas se han puesto como meta llegar a emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el 2030. Está a la vuelta de la esquina el 2030. Y entonces, incluso también pues, está propuesto un impuesto ecológico. Entonces, ¿qué le puede pasar a una planta de General Motors en Silao, Guanajuato? Que si no puede garantizar que están construidos los automóviles y sus autopartes con energías limpias, pues al llegar al mercado norteamericano les van a imponer un impuesto y lo van a sacar de mercado a la camioneta de General Motors, ¿no? Mientras que otra unidad de una marca japonesa o alemana hecha en otro país que sí garantiza, pues va a poder competir de mucho mejor forma en el propio mercado norteamericano, ¿no? ¿Tu punto de vista, Carlos? Muy delicado. Yo lo que sí pienso es que estamos viendo así como darle contexto, un análisis profundo. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, bueno, sabemos perfectamente que Canadá y Estados Unidos son economías de libre mercado. Lo han sido desde su fundación. Estados Unidos tiene de libre mercado desde que se independizó, Canadá igual, y México estaba
apoyando esas políticas desde el régimen de Miguel de la Madrid y luego con Salinas de Gortari ya más claramente cuando precisamente se hace el tratado. Y de entonces para acá, más o menos los tres países estaban sincronizados en la idea de incrementar la competencia, en la idea de abrir la inversión, abrir mercados, fomentar la compra y venta de productos de cada país entre cada uno de nosotros, etcétera. Y ahora con un gobierno en México, pudo haber sido en cualquiera de los tres, pero un nuevo gobierno en México que busque exactamente lo contrario, sino más fuerza del Estado, más intervención del gobierno en el tema económico y no tanto de los particulares, entonces ya es cuando estamos empezando a ver ya digamos el engranaje de los tres países ya se está atorando, porque hagan de cuenta que cambiaron un engrane y ya no está del mismo tamaño o de la misma forma, y entonces estamos observando esto. Por ejemplo, el maíz que decía Ernesto transgénico se me hace una cosa en el siglo XXI ya pues muy superada. Claramente el tema de la luz eléctrica de la energía eléctrica, es impresionante ver cómo el mundo entero se mueve a través del concepto de la energía. No hay desarrollo, no hay vida en la Tierra sin energía. Así es como venimos de hace siglos. Por eso también el fuego, ¿no? No solo para hacer proteína, calentar proteína animal y además el calor, sino era proveer luz. Entonces tenemos siglos de saber la importancia de la luz. Y en ese sentido, pues ya todos estamos viendo hacia adelante que viene hacia energías pues solar, de viento, inclusive ya hay un programa, 30 países están participando en él, México no está, pero está desde Rusia, Estados Unidos, China, Francia, construyendo, digamos, el generador de energía eléctrica más grande del planeta a través de la fusión de helio, que el helio es el elemento más estable de la tabla periódica de Mendeleyev, aquella que nos enseñaron en la escuela. El helio es el más estable y ya se está empezando a explorar por ese lado. Es decir, los residuos fósiles, pues es un tema que ya cambió. Entonces sí, México siento que se está desfasando de lo logrado en los últimos 30 años en el Tratado de Libre Comercio, que para el caso de México, francamente, fue mucho el logro. Yo creo que es el país de los tres países el que más se benefició. Vamos a una pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, vamos a la economía de México. Pinta bien, Ernesto, ¿no? Todo indica que pinta bien para finales del año. Bueno, por una parte, INEGI nos dio a finales de octubre su estimación preliminar de cuánto pudo haber crecido el PIB en el tercer trimestre y nos reportó 4.2% anual, mucho más alto de lo que estimábamos la gran mayoría, que era algo abajo del 4. Para que se dé este 4.2, no conocemos todavía el IGAE, es decir, el PIB mensual de septiembre, pero sí conocemos el de julio, que fue 2.2, y el de agosto, que fue 4.7. Para que la cifra de 4.2 del todo el trimestre, si fuera un promedio simple, no es tan sencillo, pero más o menos, entonces septiembre debería haber crecido al 6%. De acuerdo a nuestro indicador más preciso, que se llama IBAM, para septiembre, que ya lo tenemos, pues nosotros estimamos que el crecimiento debe haber sido 4, que es muy buen crecimiento para lo que hemos tenido en el pasado. Claro. Pero 6% lo vemos difícil. Pero bueno, vamos a suponer que nos equivocamos y tiene razón INEGI. ¿Qué es lo que estamos viendo para octubre? Bueno, pues para octubre las cosas pintan todavía más fuertes. En octubre, nuestro indicador anticipado IBEM, que es el más oportuno, pero no tan preciso, nos arroja una estimación de crecimiento del IGAE de octubre del 6.9%, 6.8% anual. ¿Qué es lo que pasó al interior de los datos que componen este indicador oportuno? Que son indicadores ya de la economía mexicana para octubre. En la industria automotriz, el crecimiento
de la producción fue 8% de automóviles. No es tan fuerte como hemos tenido otros meses, con crecimientos de más de 2 dígitos. Pero las exportaciones de automóviles crecieron 19%. Las ventas de automóviles en el mercado interno también casi crecieron 19%, crecieron 18 y fracción a tasa anual, octubre contra octubre del año pasado. Las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD crecieron 12%. Si le quita la inflación, el crecimiento fue en términos reales del 3.4% en el comercio al menudeo formal de las cadenas más grandes, ¿no? La cifra de empleo, 207,000 puestos de trabajo creados en los trabajadores afiliados al IMSS en el sector privado en un solo mes, en octubre. Sin embargo, acabamos de conocer la producción industrial y no está tan bien. La tasa anual está creciendo arriba del 4%, pero a tasa mensual, octubre contra septiembre, traen una contracción del 0.3. Principalmente se ve caída o debilidad en lo que es producción de petróleo, y pues también vemos debilidad en la construcción. Y en el mes de octubre, dice el INEGI, que pudiera haber también en la parte industrial en la parte de manufactura, perdón, alguna caída, aunque a tasa anual todavía está creciendo al 8%. Bien, y Carlos. Fíjate que sí, efectivamente, la cifra, particularmente la de agosto, que es la que ya está más o menos comprobada, sí ha sido un crecimiento sorprendente. Hay que recordarle al auditorio que México desde el 2019, ya el 2018, el último trimestre, ya se veía que iba para abajo la economía, todavía con Peña Nieto, pero ya en este sexenio sí hemos visto recesiones permanentes. Ha sido un país que ha estado en recesión ya varias ocasiones. Y esto sí es importante, las cifras que está manejando Ernesto, Bursamétrica, porque sí nos ayuda a ver que posiblemente sea un buen año quizá de un poco más del 2% de crecimiento, porque además hay que recordar al auditorio que ahorita vienen meses de mucho gasto, mucho consumo, que por la parte del consumo nos ayuda, ¿no? Estamos ya a punto de llegar al Buen Fin en México, lo que sería el Black Friday de Estados Unidos, y el fin de año. Entonces sí creo que este año vaya a terminar bien. En ese sentido soy optimista. Y también es interesante la proyección hacia el año que entra. Estaba yo leyendo comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos y del mismo Tesoro allá, en el que están ya estimando una recesión muy suave a la que podrían asistir. Entonces, si eso fuera el caso, pues son grandes noticias para México, porque México, sabemos, ya lo había platicado ahorita Ernesto, estamos atados en nuestro crecimiento hacia los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos entra en recesión, es una mala noticia para el mundo, pero más para México, que es su principal socio comercial. Pero si esta es suave y no tan profunda, pues entonces nuestras expectativas para el año que entra no van a ser tan malas. Si bien vamos a crecer poco más del 2% este año, el año que entra ya se avisoraba un 0% o un decrecimiento de nuestra economía, ¿no? Entonces todavía ya con este fin de año que cierra bien México y la expectativa de que la recesión en Estados Unidos sea menor, pues entonces a lo mejor el año que entra también nos va bien. O sea, ¿tú das por un hecho que no entraría en recesión la economía mexicana? No, sí entraría. Entraría, mira, yo pienso que la de Estados Unidos debe de entrar alrededor de los 2 trimestres del año que entra, digamos, a partir del sexto mes del año que entra, podríamos ya estar viendo la recesión de Estados Unidos, y México esperaría más o menos un trimestre más. Entonces yo pienso que México ya a partir del tercer o cuarto trimestre ya se vería entrando en recesión México también. ¿Estás de acuerdo, Ernesto? Coincido con Carlos Alberto, nada más que creo que sí va a ser un poquito más dañina la recesión, tanto en Estados Unidos y más amplificada en México. De todos modos, sí hay que aclararle a nuestro auditorio que no estamos viendo una crisis como la del 2008 o una crisis como
la que se dio en la pandemia. No, no, esta es una recesión inducida por la propia Reserva Federal. ¿No? O sea, ellos mismos han tenido que provocar esa recesión para que la demanda de bienes y servicios se contraiga y bajen la inflación permanentemente. Porque se tardaron mucho en reconocerlo, como decía hace un rato Carlos Alberto, que pensaban que la inflación era transitoria, pero ya vimos que no. Y se retroalimentó con lo de Rusia y con los recortes de petróleo de la OPEP, de Arabia, pero y las interrupciones en las cadenas de suministro de China, todo eso lo complicó y se hizo ya una inflación muchísimo más alta y aunque ya estamos viendo datos, como comentamos al principio del programa, en el que va para abajo, de ahí a que llegue a la normalidad de la inflación o a los objetivos de inflación, le falta muchísimo. Y entonces la Reserva Federal vemos que va a tener que seguir subiendo tasas. Y los efectos de los incrementos de tasas tardan casi un año en aparecer en el mercado. Decíamos hace 8 días, la política monetaria es como manejar un automóvil con el espejo retrovisor, ¿no? ¿Por qué? Porque los efectos de lo que se decide en política monetaria tienen un desfase, ¿no?, de hasta un año. Entonces, bien a bien, nunca sabes si lo que estás decidiendo y haciendo ya fue suficiente o le faltó o se te pasó la mano, ¿no? Y porque te estás guiando en datos del pasado y no en los efectos hacia el futuro, ¿no? Bien, Entonces, sí creemos que la economía de Estados Unidos va a tener una recesión, menos 0.5 a 1%. Coincido en los tiempos más o menos en donde, a mediados del año, y que en México la vamos a ver que aparezca, pues ya claramente hacia finales del año entrante, pero pues con mucha debilidad durante segundo y tercer trimestre, y entonces sí vemos que la economía mexicana puede caer alrededor del 1% el año entrante. bien, vamos a una pausa y entramos a la parte final del programa. Bien, a ver, entrando al terreno donde la política se comunica con la economía, vivimos un momento en muchos sentidos histórico con una manifestación de la ciudadanía impulsada por diversos organismos y personajes de la vida política nacional, no por partidos políticos, no por el gobierno federal, en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y con magníficos resultados, ¿no? Más de 60 ciudades tuvieron manifestaciones, en el extranjero también hubo una participación muy importante, destacadamente en Madrid, donde yo jamás pensé que hubiera tantos mexicanos radicados en Madrid, y eso finalmente pregunto, ¿tiene un efecto sobre la economía, Carlos? Sí, mira, yo creo que la economía de México es de las veces que la he visto más sólida en la historia del país, sin lugar a dudas. Se habla mucho del milagro mexicano, recordarán estos 2 sexenios que hubo donde se crecía al 6%, pero teníamos mucha inflación. Ese era un poco el tema, pero digamos, una estabilidad económica no la había yo visto en tanto tiempo, es decir, alrededor de 25 años por ahí, quizás hasta 30, México mantuvo una solidez económica importante si bien se endeudó un poco por ahí, pero la solidez de la economía era muy buena y además también con la autonomía del Banco de México fundamental en su momento y el proceso de la llegada de la democracia en México, que hay quien dice que data de 1977 con Reyes Heroles y sus reformas, pero bueno, más francamente en 1997, cuando Zedillo pierde la mayoría en el Congreso. Y desde entonces hemos sido asistidos a la alternancia. Desde entonces ha habido tres alternancias en el país y eso le da mucha certeza a nosotros los ciudadanos de que podemos cambiar de partido, de régimen, de un sexenio a otro. Esa parte, yo pienso que México, la economía venía muy bien, fundamentalmente te diría por el Tratado de Libre Comercio. El que México estuviera en un Tratado de Libre Comercio le daba otra dimensión al país, ¿no? A nivel mundial y local. Y después de ello, la democracia en México sin duda es un factor elemental, es en el que más confían los inversionistas en el mundo.
Ya un segundo ámbito de confianza es el Estado de Derecho. Entonces, un INE autónomo, un Banco Central autónomo y el país en el Tratado de Libre Comercio son tres elementos que le daban la gran solidez a la economía de México. Ahorita, pues el Tratado de Libre Comercio pues está ya muy cuestionado, está muy en veremos, son paneles y discusiones ya de alto calibre en la que ya estamos, que nunca habíamos estado en ese rango, y con el tema de modificar el INE faltando un año para las elecciones, para que haya candidatos presidenciales, y sí, es normal que a nadie le guste, ¿no? Porque suena ahí raro, y yo creo que sí afectaría a la economía en ese sentido, sobre todo la inversión extranjera. Ernesto. Bien, digamos, va a haber un debate todavía fuerte porque, pues, hasta ahorita el escenario más probable es que la oposición no vaya de la mano con el gobierno y por lo tanto no haya los votos suficientes para los cambios constitucionales que la propuesta del presidente requiere. Pero se van a ir por la vía del plan B, ¿no? De modificar las leyes secundarias a como a ellos se les antoja. Ahí sí tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues esas leyes van a entrar a controversias constitucionales. ¿Por qué? Pues van en contra de la Constitución. Hay puntos que no suenan tan mal, ¿no? Si uno los ve, digamos, de primera vista. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que los partidos tengan menos recursos? La gran mayoría diría sí. Tiene una cantidad de recursos impresionante pues, digamos, es irracional, ¿no? Oye, que también queremos reducir el número de congresistas que tenemos en México. Son demasiados. Pues sí, también todo el mundo está de acuerdo. Oye, nada más que fíjate que si quieren reducir el número de congresistas, pero quieren que todos sean plurinominales, ¿no? No, entonces en eso no están de acuerdo. Oye, que quieren destruir las instituciones electorales y los tribunales electorales en los 30 estados de la República. Eh, pues, eh, pues la verdad es que no se ve que un instituto central, federal, pueda atender la gran diversidad de conflictos que va a haber en municipios. Simplemente en el estado de Oaxaca hay 500 municipios, ¿no? Eh, y luego, pues el que el gobierno quiera ellos nombrar a modo a quienes son los consejeros del INE federal, pues ese sí hace el acabose, ¿no? Ellos quieren nombrar al árbitro, ¿no? Porque hay un procedimiento muy claro constitucional y los aspirantes a ser consejeros del INE, pues tienen que pasar exámenes. Y esto es más o menos lo que ha pasado con otras instituciones que contamos en México, organismos reguladores, en el que el presidente quiere destruirlos, ¿no? Y entonces los ha dejado sin los nombramientos necesarios hasta que se mueran. Aquí también se le quiere recortar los recursos al INE y pues se quiere meter la mano en a quién nombran como consejeros para tener pues, totalmente dominadas las elecciones. Eso es, digamos, lo que realmente la sociedad pues fue a manifestarse que no está de acuerdo. Bien, ahora, para que no dejemos cojo el tema, viene ya el momento de definir el aumento salarial en México. ¿Ustedes cómo ven el tema, tomando en cuenta que hay un diferencial importante entre el 25 al que aspira el sector obrero y el 15 que ofrece aparentemente el sector empresarial? Carlos. Fíjate que cuando estás ya hablando de fenómenos inflacionarios como el que estamos observando, que han orillado a los bancos centrales de México, de Estados Unidos y del mundo a subir su tasa de interés de manera importante, el siguiente factor para que la tormenta perfecta se dé, evidentemente es el tema del salario. Aunque esta es la parte, digamos, injusta, ¿no? La inflación pues se va dando, es un proceso cíclico que se da, y el salario pues es algo, un ajuste que en todo el mundo se da normalmente año con año. Entonces, el que sí estaba controlado, previsto, hecho por la economía siempre es la revisión de salarios. Pero a esta le incorporas una inflación que no es responsabilidad
así de una sola persona o de un efecto concreto, sí el salario, pues yo veo que el 15%, perdón el auditorio, pero el 15% del sector privado es bastante bueno, con una inflación del 9%, 10%, 5 puntos por arriba de ella, es bastante importante, porque hay que entender que de nada te va a servir que te suban el salario si ese salario de todas maneras no te va a alcanzar para la canasta básica y nos podemos ya meter a episodios que México ya vivió de una escalada precio, salario, en donde el salario nunca acaba alcanzando la inflación, ¿no? Sí. Ernesto. Coincido con Carlos Alberto. Pues se puso de moda en los últimos años resarcir el importante rezago que tenía el salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues es la que fija este salario mínimo, que la gran mayoría de la población no lo gana, ¿no? Ganan más que eso. Pero, pues, sí le vuelves a incrementar de manera considerable el salario mínimo y ya se empieza a distorsionar todo el resto de los salarios con una presión de costos alta, ¿no? Me parece que el 15 es más que suficiente, ¿no? Hasta me parece alto. Entonces, Tú dirías alto, y quieren a fuerza llevar lo antes posible a los 260 pesos diarios, y el Es sector político. 25%, ahora sería 25% solamente al salario mínimo, solamente Sí, al salario mínimo. sí. La masa salarial está aumentando de manera importante. Acabo de dar la cifra de crecimiento del empleo en el Seguro Social, en el IMSS, de los afiliados al IMSS, que es el sector privado, para el mes de octubre, 207,000 nuevos puestos. Bueno, la presión salarial ya está presente como elemento de inflación en nuestro país. También platiqué de que en los estados turísticos escasea la mano de obra, pero lo mismo en otras industrias, ¿eh? Y en la zona fronteriza también falta mano de obra, entonces el salario está presionado al alza, ya de por sí. No necesita ninguna ayudadita de la Comisión de Salarios Mínimos ni del lado político. Bien, bueno, pues ya veremos a ver qué dicen los técnicos, ¿no? Porque por primera vez existe ya un debate serio en estos momentos sobre cuál debe ser el incremento al mínimo y su efecto en la economía. Pues ya llegó el momento de despedir a ustedes por su generosidad y su apoyo en este programa. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. gracias, Eduardo, Ernesto, auditorio, muchas Carlos gracias. Alberto. Ernesto Félix Santocón, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias. Carlos Alberto, Eduardo. Gracias. Hasta la próxima semana, aquí en Economía de Frente. Muchas gracias.